Un multimillonario director ejecutivo de vacaciones en su lujoso resort habitual con su esposa se queda paralizado de horror cuando un niño corre hacia él y le grita: «Oye, papi, ¿dónde has estado?». Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo, y por favor, dale me gusta a este vídeo para apoyar el canal. Ahora siéntate, relájate y disfruta de la historia. El sol colgaba perezosamente en el cielo de la tarde, arrojando una luz dorada sobre la prístina extensión de arena blanca. El rítmico choque de las olas contra la orilla se mezclaba con el zumbido distante de los invitados que descansaban bajo las sombrillas, bebiendo cócteles sin ninguna preocupación en el mundo. Jonathan Morris se estiró en su sillón, exhalando lentamente mientras dejaba que el calor del sol le impregnara la piel. Esto era lo que necesitaba. Un descanso de las salas de juntas, los acuerdos y las incesantes exigencias de ser uno de los hombres más poderosos del país. A su lado, Sofía se ajustó las gafas de sol y se movió ligeramente bajo la sombra de la cabaña. «Este lugar nunca cambia», murmuró, y su voz transmitía la misma suave admiración que había expresado cada vez que regresaban. Era cierto, todo en el complejo turístico, desde el agua increíblemente turquesa hasta el aroma a sal y hibisco en el aire, parecía congelado en el tiempo. Un santuario, intacto por el mundo exterior. Jonathan asintió distraídamente, sus ojos se dirigieron hacia la orilla donde los niños jugaban, persiguiendo las olas que se alejaban antes de estallar en risas mientras corrían de regreso. Sintió un extraño tirón en el pecho al observarlos, una punzada desconocida de algo que no podía identificar. Tal vez cansancio, tal vez algo más profundo. Tomó su bebida y bebió un sorbo lento, dejando que el líquido helado calmara la inquietud que había comenzado a apoderarse de su mente. Luego, en un instante, la paz se hizo añicos. La voz de un niño, aguda y llena de emoción, atravesó el aire de la tarde. «Hola, papá. ¿Dónde has estado?». Las palabras impactaron a Jonathan como un maremoto, congelándolo en el lugar. Le picaba la respiración y apretó el vaso con más fuerza. Sofía, a mitad de la frase, se quedó en silencio. Giró bruscamente la cabeza hacia la voz y su expresión pasó de la confusión a algo más frío y más agudo. Un niño pequeño, de no más de 6 años, estaba a unos pocos metros de distancia, con los pies descalzos hundiéndose en la arena caliente. Su pecho se agitaba por la carrera, pero sus ojos grandes y brillantes estaban clavados en Jonathan con una mirada de pura alegría. Sonreía, sin aliento, como si acabara de encontrar algo que había estado buscando toda su vida. Jonathan sintió que se le paraba el corazón. Los rasgos del muchacho le dieron un puñetazo en el estómago. Había algo en la forma de su rostro, en la agudeza de su mandíbula, en el pelo oscuro y enmarañado que se erguía obstinadamente bajo la brisa salada. Pero fueron sus ojos, de color avellana, salpicados de oro por la luz del sol, lo que le provocó un escalofrío en la espalda. Sus propios ojos. Sofía se enderezó a su lado, su confusión se transformó en algo más. Su mirada pasó de Jonathan al niño, y la comprensión se fue haciendo cada vez más evidente. «¿Jonathan?», preguntó con voz cautelosa, peligrosamente tranquila. Jonathan no pudo responder. Su mente había sido arrancada del presente, lanzada hacia atrás en el tiempo. Hace 7 años, una cálida noche de verano en este mismo complejo turístico. Una mujer de cabello oscuro se reía mientras bebían bajo la luz de las linternas. «Allison». Su estómago dio un vuelco. No. No era posible. El niño dio un paso hacia adelante, con sus pequeñas manos apretadas a los costados como si esperara que Jonathan lo levantara. Cuando Jonathan no se movió, la confusión nubló su expresión alegre. «Papá». Sofía respiró hondo. De repente, el aire se sintió demasiado denso para respirar. Jonathan abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Se escuchó una voz de mujer: «Leo». Un segundo después, una mujer apareció del otro lado de las sillas de playa, con el vestido de verano ondeando alrededor de sus piernas mientras caminaba hacia el chico. Su cabello largo y oscuro estaba recogido en una trenza suelta, y aunque los años la habían suavizado, Jonathan la reconoció al instante. Allison Martínez. Su respiración se entrecortó cuando extendió la mano y agarró los hombros del chico. «Leo, cariño, no lo somos». Pero cuando levantó la mirada y se fijó en la de Jonathan, el resto de la frase murió en sus labios. Por un momento, el tiempo se detuvo. Jonathan lo vio.
La misma sorpresa que reflejó la suya. La comprensión. El pánico. Allison apretó más el agarre del chico y su cuerpo se puso rígido. Sofía fue la primera en romper el silencio. ¿Qué demonios está pasando? Jonathan tragó saliva, obligando a que el aire volviera a sus pulmones, pero no pudo encontrar una respuesta. Su mente todavía luchaba por procesar lo que tenía frente a él. La voz de Allison sonaba apresurada, como de disculpa. Lo siento mucho. No entiende, bromea. Ella intentó alejar al chico, pero Leo se resistió, girándose para mirarla confundido. Mamá, pero... Jonathan se levantó de repente, su silla rozó la plataforma de madera. Allison. Su voz era áspera, ronca. Tragó saliva con fuerza y su mirada se dirigió a Sofía antes de volver a él. Jonathan. Sofía exhaló bruscamente. Jonathan, ¿conoces a esta mujer? Jonathan dudó. Esa vacilación por sí sola era condenatoria. El rostro de Sofía palideció y él pudo ver el momento exacto en que la comprensión se apoderó de ella. ¡Oh, Dios mío! Su voz era apenas un susurro. Los dedos de Allison se cerraron sobre los hombros de Leo mientras lo intentaba suavemente de nuevo. Vamos, cariño, vámonos. El labio inferior de Leo tembló. Pero él es mi papá. Sofía se estremeció como si la hubieran golpeado. Giró la cabeza de golpe hacia Jonathan, con los ojos muy abiertos por la traición. Dime que eso no es verdad. Jonathan sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies y que su vida cuidadosamente estructurada se desmoronaba. 7 años atrás, había abandonado ese lugar pensando que el pasado estaba enterrado. Pero el pasado lo había encontrado. El pasado tenía un nombre. El pasado tenía ojos idénticos a los suyos. Y el pasado lo llamaba papá. Jonathan todavía podía oír las olas rompiendo en la orilla, el sonido distante de las risas de otros turistas, el parloteo de los camareros que mezclaban bebidas en el bar de la playa. El mundo seguía como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Sintió como si le hubieran arrancado el suelo debajo de los pies y estuviera en caída libre sin un final a la vista. La mirada de Sofía lo quemó. Sus manos se cerraron en puños a los costados. Jonathan, dijo con voz tensa, apenas conteniendo la tormenta que se estaba formando debajo. Dímelo. Ahora mismo. ¿Es verdad lo que acaba de decir ese chico? Allison apretó más a Leo mientras lo acercaba más. Vamos, cariño, murmuró. Pero Leo resistió sus grandes ojos que iban de Jonathan a su madre. No entendía lo que estaba pasando. En realidad no. Solo sabía que por primera vez en su vida había visto al hombre que siempre le habían dicho que era su padre. Y ahora aquel hombre lo miraba como si fuera un fantasma. Jonathan abrió la boca, pero no le salieron palabras. No podía mentir. Podía ver en la expresión de Sofía que ella ya sabía la respuesta. Su silencio fue confirmación suficiente. Sofía dejó escapar un suspiro brusco y sacudió la cabeza. No puedo creerlo. Su voz temblaba, ronca y cargada de emoción. Giró sobre sus talones y se dirigió hacia el complejo turístico sin decir una palabra más. Sofía, espera, la llamó Jonathan, pero ella no se detuvo. Ni siquiera disminuyó la velocidad. Jonathan dio un paso para seguirla, pero luego su mirada se fijó en Allison, que estaba allí con su hijo, un hijo que nunca había sabido que existía, un hijo que ahora lo miraba con ojos que se parecían demasiado a los suyos. Allison aprovechó la oportunidad para darse vuelta y acompañar a Leo a que se fuera. Pero Jonathan se movió antes de poder pensar, su voz era aguda. Allison se quedó helada. Leo miró a su madre confundido. ¿Mamá? Allison tragó saliva con fuerza y dudó solo un segundo antes de arrodillarse frente a Leo y apartarle el cabello oscuro de la frente. Cariño, vuelve a nuestra habitación. Voy enseguida. Leo frunció el ceño. Pero ahora, Leo, dijo con suavidad pero con firmeza. Jonathan observó cómo el niño vacilaba y luego asintió de mala gana. Allison apretó sus pequeñas manos antes de verlo girar y comenzar a caminar por la playa hacia el complejo turístico, levantando arena con sus piececitos. Solo cuando estuvo fuera del alcance del oído, Allison se volvió para mirar a Jonathan, con expresión tensa, cautelosa,
preparada para la batalla. Tienes que darme algunas explicaciones, dijo Jonathan, en voz baja, controlada, pero que apenas ocultaba la tormenta que se desataba bajo la superficie. Allison dejó escapar un suspiro y se abrazó a sí misma. Lo sé. Jonathan se acercó un paso más. ¿Sabías quién era yo? ¿Y no me lo dijiste? Ella lo miró a los ojos, la suya estaba llena de algo complicado, ira, culpa, tal vez incluso tristeza. Sí. Jonathan tensó la mandíbula. ¿Por qué? Allison exhaló lentamente, como si estuviera recogiendo cuidadosamente sus palabras. Porque yo no quería esto. Señaló vagamente el espacio que había entre ellos, el hotel, todo lo que se desmoronaba a su alrededor. No quería tu dinero. No quería un escándalo. No quería que mi hijo fuera un secreto o un error del que desearas poder enmendar. Jonathan la miró fijamente. Tú tuviste a mi hijo, Allison. Tú tuviste a mi hijo. ¿Y nunca pensaste que yo tenía derecho a saberlo? Ella se estremeció ante la dureza de su voz, pero se mantuvo firme. Estaba aterrorizada, Jonathan. ¿Crees que quería criar a un niño sola? ¿Crees que lo había planeado? Estuviste aquí una semana y luego te fuiste. Y yo sabía quién eras. Sabía en qué clase de mundo vivías. Sabía que si te lo decía, te sentirías obligado. Que intentarías arreglar las cosas. Y no quería que Leo creciera sintiéndose como si fuera otro problema que había que solucionar. Jonathan se pasó una mano por la cara, la frustración bullía bajo la superficie. Esa no era tu decisión. No, admitió Allison, con voz más suave. Pero era la única que tenía. El peso de sus palabras lo hundió, pero no disminuyó la ira que se retorcía en sus entrañas. Se había pasado la vida controlando cada detalle, asegurándose de que no hubiera sorpresas ni cabos sueltos. Y sin embargo, allí estaba, de pie en la arena, enfrentándose a la mayor revelación de su vida. Dejó escapar un suspiro lento e inestable. ¿Cuánto tiempo hace que sabe de mí? Allison dudó. Siempre. Se le retorció el estómago. Siempre. Ella asintió con la cabeza, con un destello de culpa en su rostro. Nunca le mentí. Él sabe tu nombre, ha visto tus fotos, ha preguntado por ti desde que tiene uso de razón. Solía decirle a la gente que su padre estaba lejos, pero que volvería a buscarlo algún día. Memorizó tu rostro, Jonathan. Por eso te reconoció. Jonathan sintió que algo se quebraba en su interior. Algo profundo y crudo. Su hijo lo había estado esperando. Un hijo cuya existencia ni siquiera conocía. No pensé que nos encontraríamos contigo, admitió Allison en voz baja. Creí que había mantenido suficiente distancia. Pero entonces volviste aquí. Sacudió la cabeza. Te vio y fue como si el momento que había estado esperando toda su vida finalmente hubiera llegado. Jonathan miró la arena bajo sus pies, sintiendo un peso extraño y desconocido asentarse en su pecho. Un niño con sus ojos. Un niño que nunca dudó de que un día su padre volvería por él. Un padre que nunca se le ocurrió buscarlo. Allison se abrazó con más fuerza y miró hacia el complejo turístico donde Leo había desaparecido. No espero nada de ti, Jonathan. No necesito tu dinero. No necesito que arregles esto. Pero, por favor, si no vas a permanecer en su vida, no le rompas el corazón fingiendo que lo harás. Jonathan no se movió, no habló. Su mundo acababa de dar un vuelco, pero para Leo esto nunca había sido una duda. La única duda ahora era qué haría Jonathan al respecto. Jonathan permaneció en la playa mucho después de que Allison se hubiera marchado, mirando las olas que iban y venían, con la mente hecha un lío de emociones que ni siquiera podía empezar a procesar. El peso de lo que acababa de suceder lo oprimía, sofocante, implacable. Tenía un hijo. Un niño que había memorizado su rostro, lo esperaba, creía, sin dudarlo, que un día volvería. Y había caminado por esta tierra durante 6 años sin saberlo, sin siquiera sospecharlo. Pero ese no fue el único desastre al que tuvo que enfrentarse. ¿Sofía? Se le retorció el estómago al recordar su rostro cuando se había alejado de él, el filo de la traición en sus ojos, la forma en que se le había quebrado la voz cuando había susurrado, «Oh, Dios mío».
Inhaló profundamente y se volvió hacia el complejo turístico. Cada paso se sentía pesado, como si arrastrara el peso de su pasado. No sabía qué decirle, no sabía cómo explicarle algo que lo había sorprendido tanto a él como a ella. La villa estaba en silencio cuando entró, pero sabía que ella estaba allí. Podía sentirlo, la energía cargada en el aire, el tipo de silencio que en realidad no era silencio en absoluto, sino más bien la calma antes de la tormenta. La encontró de pie junto a los ventanales que daban al océano, abrazándose fuertemente a sí misma, su reflejo apenas visible en el cristal. No se giró cuando lo oyó entrar. Lo supiste todo el tiempo, dijo ella, con una voz extrañamente tranquila, pero él podía percibir la moderación en ella, la emoción apenas contenida. Dio un paso lento hacia adelante. No. Te lo juro, Sofía, no lo hice. Finalmente, se giró, con los ojos penetrantes y brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Entonces es verdad? Jonathan exhaló, pasándose una mano por el cabello. Sí, es verdad, pero no lo sabía. Sofía soltó una risa hueca y sacudió la cabeza. ¿No lo sabías? Se cruzó de brazos y se clavó las uñas en la piel. Tuviste una aventura aquí, en este complejo turístico. Y ahora hay un niño, tu hijo, que anda por ahí llamándote papá, y me estás diciendo que no lo sabías. No lo sabía, repitió con voz tensa. No tenía ni idea. Allison nunca me lo dijo. Sofía dejó escapar un suspiro brusco y apretó la mandíbula. ¿Te escuchas, Jonathan? ¿De verdad crees que eso lo hace mejor? ¿Que, de alguna manera, el hecho de que no lo sepas significa que esto no cambia todo? Cerró los ojos brevemente, la frustración y la culpa luchaban en su interior. No espero que lo entiendas, pero yo, lo entiendo. Lo interrumpió, con la voz cargada de ira. Lo entiendo perfectamente. Entiendo que mientras yo estaba en casa, confiando en ti, creyendo en nosotros, tú estabas aquí, durmiendo con otra mujer. Su voz tembló un poco, pero se tranquilizó, levantando la barbilla. Y ahora, 6 años después, tu pasado literalmente ha venido corriendo hacia ti. Jonathan se acercó. Sofía, nunca quise que esto pasara. Y te juro que nunca te habría ocultado algo así. Soltó otra risa entrecortada, amarga esta vez. Esa es la cuestión, Jonathan. Lo ocultaste. Tal vez no por elección, pero ¿acaso eso importa? Viviste tu vida sin que te afectara en absoluto, mientras ella criaba a tu hijo sola. Y ahora él está aquí, y esperas que yo simplemente... ¿Qué? ¿Aceptar que nuestro matrimonio se basa en una mentira? No es una mentira, dijo con firmeza. Lo que tenemos es real. Ella lo miró fijamente, con los ojos encendidos. ¿Lo es? Porque ahora mismo, siento como si hubiera estado viviendo a la sombra de otra persona. Como si yo fuera la que se entromete en tu vida. Jonathan dio otro paso hacia adelante, pero ella retrocedió, poniendo espacio entre ellos. Tienes una opción, dijo, su voz ahora más tranquila pero no menos firme. Dices que no lo sabías. Bien. Ahora lo sabes. Así que dime, Jonathan, ¿qué pasa después? ¿Vas a estar en su vida? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Sofía se burló. Ni siquiera lo sabes, ¿verdad? Jonathan se frotó la cara con una mano, el peso de todo lo que lo oprimía lo ahogaba. No es tan sencillo. Es así de sencillo. Ella respondió. O te alejas de esto, de ellos, y me demuestras que nuestra vida, nuestro matrimonio, es lo único que te importa, o no lo haces. Pero no seré el segundo lugar, Jonathan. No seré el segundo. Su estómago se retorció violentamente. Tú no estás en segundo lugar. Pero yo lo estaré, susurró. Y me niego a quedarme de brazos cruzados y ver cómo sucede. Jonathan sintió un nudo en la garganta. ¿Entonces estás diciendo que si elijo estar en la vida de mi hijo, te pierdo? Sus ojos se encontraron con los de él y, por primera vez, vio algo más que ira. Vio dolor. Un dolor profundo y desgarrador. Digo que no puedo hacer esto. Inhaló con dificultad y parpadeó para contener las lágrimas que amenazaban con caer.
No viviré a la sombra de tu pasado, preguntándome constantemente si esto es lo que realmente quieres o si solo estás tratando de compensar tus errores. Jonathan sintió que le habían quitado el aire a la habitación. Te amo, Sofía. Soltó una pequeña risa entrecortada. Yo también te amo, Jonathan. Por eso le dolía tanto. El silencio se extendió entre ellos, denso y sofocante. Quería alcanzarla, estrecharla entre sus brazos y decirle que podían arreglar esto, que podían encontrar una manera de que funcionara. Pero la mirada en sus ojos le dijo que no era tan fácil. Ella se dio la vuelta primero, su voz apenas era más que un susurro. Me voy por la mañana. Jonathan sintió que algo se quebraba en su interior. ¿Sofía? Ella negó con la cabeza, interrumpiéndolo. No lo hagas. Simplemente no lo hagas. Caminó hacia el dormitorio, deteniéndose solo brevemente en la puerta antes de desaparecer dentro, dejándolo allí de pie en silencio, con el peso de su ultimátum presionándolo como un torno. Jonathan se pasó una mano por el pelo, sintiendo una opresión en el pecho. Su esposa, su matrimonio, la vida que había construido, todo pendía de un hilo. Y en el centro de todo estaba un niño de ojos color avellana, que lo había llamado papá como si fuera lo más natural del mundo. Por primera vez en su vida, Jonathan Morris no sabía qué hacer. Jonathan se sentó en la playa mucho después de que Sofía hubiera desaparecido en la villa, mucho después de que el cielo hubiera comenzado su lento descenso hacia el crepúsculo, arrojando rayas naranjas y púrpuras en el horizonte. Las olas se acercaban, sin inmutarse por la destrucción que dejaban a su paso, se alejaban y regresaban, indiferentes al caos que se desataba en su interior. Su bebida permanecía intacta en la arena a su lado, el hielo se derretía, al igual que la vida cuidadosamente construida que había pasado años construyendo. Nunca antes había sentido esa pérdida. La elección se presentaba ante él como un camino que se bifurcaba en dos. Uno conducía a Sofía, a la vida que habían construido juntos, al mundo que conocía. El otro conducía a algo extraño, algo aterrador, un niño que lo había llamado papá con una certeza inquebrantable. Un niño que lo había estado esperando. Un niño que era suyo. Exhaló con fuerza, frotándose la cara con las manos. Por primera vez en su vida, no tuvo respuesta. Una pequeña sombra apareció en la arena junto a él y, antes de que pudiera registrar el sonido de pasos ligeros, Leo se dejó caer a su lado y cruzó las piernas como si conociera a Jonathan desde siempre. Jonathan se tensó. ¿Leo? El niño le sonrió con la misma expresión alegre de antes, como si nada en el mundo pudiera sacudir la alegría de estar finalmente cerca de su padre. Sus pequeños dedos dibujaron círculos en la arena distraídamente mientras inclinaba la cabeza. Hola. Jonathan tragó saliva, sin saber qué decir ni cómo reaccionar. ¿Dónde está tu mamá? Leo se encogió de hombros, hablando con alguien por teléfono. Hizo una pausa y miró las olas. Te vi sentado aquí y pensé que te veías solo. Jonathan dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza. No me siento solo. Leo sonrió con complicidad. Eso es lo que dice mi mamá también, pero no creo que sea cierto. Pateó la arena suavemente. Sabes, te he estado esperando toda mi vida. A Jonathan se le hizo un nudo en la garganta. Miró al chico y se le encogió el corazón al ver con qué facilidad Leo lo había dicho, con qué seguridad tenía, cuánta fe tenía en un hombre al que ni siquiera conocía. Leo siguió adelante, con voz suave pero firme. Mamá me dijo que no sabías nada de mí, así que no estaba enojado ni nada. Solo sabía que algún día volverías y podría conocerte. Sus pequeños dedos seguían moviéndose por la arena, dibujando patrones invisibles. Siempre le dije que vendrías. Ella no me creyó, pero yo lo sabía. Jonathan no podía respirar. Leo se giró para mirarlo, sus ojos color avellana estaban llenos de algo tan puro, tan lleno de confianza, que a Jonathan se le revolvió el estómago. ¿Te vas a quedar? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, presionando contra el pecho de Jonathan como un peso que no podía quitarse de encima. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. ¿Cómo podía responder a eso? ¿Cómo podía prometer algo cuando su vida se estaba desmoronando? Cuando todavía estaba parado en esa bifurcación del camino, inseguro de qué camino tomar. Antes de que pudiera intentar responder, se acercaron pasos,
rápidos y urgentes. Leo. La voz de Allison era aguda y advertía. Leo se volvió hacia su madre cuando ella apareció, con expresión tensa y hombros rígidos. Ella los miró. Jonathan estaba sentado allí, congelado, mientras Leo charlaba como si fueran viejos amigos. Sus ojos se posaron en Jonathan y una mezcla de emociones se reflejó en su rostro: miedo, frustración y algo más suave escondido debajo. Vamos, cariño. Le tendió la mano. Se está haciendo tarde. Leo frunció el ceño y los miró a ambos. Pero estamos hablando. La expresión de Allison se tensó. Ahora era Leo. El chico suspiró, pero no discutió. Se puso de pie, se sacudió la arena de los pantalones cortos y luego miró a Jonathan. Frunció el ceño. Nunca me respondiste. Jonathan tragó saliva con fuerza, tenía la boca seca. Allison apretó ligeramente la mano de Leo. Miró a Jonathan y en su mirada apareció algo crudo y desprevenido. Si vas a alejarte, hazlo ahora. Su voz era tranquila pero firme, con un matiz de advertencia. No dejes que se encariñe contigo solo para romperle el corazón después. Si no te quedas, vete antes de que sea demasiado tarde. Jonathan sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Los ojos de Leo permanecieron fijos en los suyos, esperando, esperanzados, confiados. Jonathan no tenía respuesta. Y antes de que pudiera siquiera intentar encontrarla, Allison le dirigió una última mirada, una que le indicó que ya se había preparado para ese momento, para su ausencia, para la posibilidad de que se fuera, y luego se dio la vuelta, llevándose a Leo. Jonathan se quedó allí, paralizado, mirando a su hijo alejarse. Y por primera vez en su vida, no tenía idea de qué tipo de hombre se suponía que era. Jonathan se sentó en la playa mucho después de que Allison y Leo se hubieran ido, mucho después de que el cielo se oscureciera a un azul marino profundo. Las olas todavía susurraban contra la orilla como si nada en el mundo hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Su mente era una tormenta, agitada por recuerdos, emociones, decisiones imposibles. Sabía que si se quedaba allí afuera el tiempo suficiente, tendría que enfrentarse a lo inevitable. Volver a la villa, enfrentarse a Sofía, enfrentarse a lo que quedaba de su matrimonio. Cuando finalmente se puso de pie y regresó, el silencio en la villa era sofocante. El cálido resplandor dorado de las lámparas no hizo nada para suavizar la tensión que llenaba el espacio. Encontró a Sofía en el dormitorio, de pie junto a su maleta abierta, doblando cuidadosamente una blusa antes de guardarla dentro. Se le encogió el pecho. Ella no levantó la vista. Había reservado un vuelo temprano a casa. El corazón de Jonathan se hundió. Avanzó un paso más en la habitación, con las manos apretadas a los costados. Sofía no. Soltó una risa breve y sin aliento, pero no había humor en ella. ¿No qué, Jonathan? Finalmente levantó la cabeza, con expresión indescifrable. ¿No te vayas? No hagas que esto sea más difícil de lo que ya es. Sacudió la cabeza, tomó otra prenda de vestir y la colocó dentro de su maleta con precisión practicada. Esto no es difícil. Esto es simple. No voy a hacer esto. Jonathan se acercó, desesperado ahora. Sofía, te amo. Tragó saliva con fuerza, agarrando con los dedos el borde de la maleta. Lo sé. Su voz era tranquila, controlada, pero él podía oír el dolor que se escondía debajo. Eso es lo que hace que esto sea tan difícil. Extendió la mano, pero ella dio un paso atrás, poniendo distancia entre ellos. Sofía, no voy a ser el segundo lugar en mi propio matrimonio. Su voz vaciló, pero no se quebró. He pasado años construyendo una vida contigo, a tu lado, creyendo que estábamos juntos en esto. Y ahora descubro que hay un niño que lo cambiará todo. Exhaló temblorosamente. Y te conozco, Jonathan. Sé que no podrás alejarte de él. Jonathan la miró, dividido entre la verdad de sus palabras y el peso imposible que lo oprimía. No quiero perderte. Los labios de Sofía se entreabrieron levemente y sus ojos buscaron los de él como si quisiera creerle, como si deseara que hubiera una manera de borrar todo lo que había sucedido hoy. Pero luego su expresión se endureció y sacudió la cabeza. Ya lo hiciste. Las palabras lo golpearon como un puñetazo.
Ella se volvió hacia su maleta y la cerró con firmeza. Esto es más grande que nosotros. ¿Sabes lo que pasará si los medios se enteran de esto, no? ¿Un director ejecutivo multimillonario con un hijo secreto? La prensa se lo tragará. No será solo un escándalo, Jonathan. Será una tormenta que nunca terminará. Todo lo que hemos construido, nuestras vidas, nuestra reputación, todo se irá al traste. Jonathan cerró los ojos un momento y se presionó las sienes con los dedos. Sabía que ella tenía razón. En el momento en que el mundo se enterara, sería un caos. Titulares, entrevistas, especulaciones, un escrutinio interminable. Pero nada de eso le importaba tanto como el hecho de que Sofía se marchara. Arreglaré esto, dijo de repente, con la voz ronca. Lo resolveré. Solo, quédate. Sofía dejó escapar un suspiro, cansada ahora. No puedes arreglar esto, Jonathan. Por favor. Su voz se quebró un poco, pero no le importó. No te vayas así. Ella lo miró con atención, y por un momento, él pensó que ella podría cambiar de opinión. Pero luego exhaló y agarró el asa de su maleta con firmeza. Tengo que hacerlo. Pasó junto a él, su perfume flotando en el aire mientras se dirigía hacia la puerta. Jonathan se quedó paralizado, con los senos bajos, el pecho apretado. Durante toda su vida había podido controlarlo todo, su negocio, su imagen, la forma en que el mundo lo veía. Pero no podía controlarlo. No podía impedir que Sofía se fuera. En la puerta, ella dudó, todavía dándole la espalda. Espero que descubras lo que realmente quieres, Jonathan. Y luego se fue. El silencio que siguió fue insoportable. Jonathan se dejó caer en el borde de la cama, mirando fijamente al suelo, con la mente entumecida. Sofía se había ido. Su matrimonio se le estaba escapando de las manos. Y, sin embargo, lo único en lo que podía pensar era en un niño de ojos color avellana que le preguntaba si se iba a quedar. La villa se asfixiaba en su silencio. Jonathan había pasado la noche en una neblina, repitiendo una y otra vez las palabras de Sofía, tratando de darle sentido a todo, tratando de aceptar que ella se había ido. La había perdido, y por primera vez en su vida, no sabía si podría recuperarla. Siempre había creído que, pasara lo que pasara, él y Sofía eran inquebrantables. Que sin importar los obstáculos que se les presentaran, encontrarían una manera de superarlos. Pero ahora, no estaba tan seguro. El peso de todo aquello pesaba sobre su pecho. Pero había algo más debajo de todo eso, algo que no podía ignorar, Leo. Esa mañana, en lugar de reservar el próximo vuelo a casa como lo haría normalmente, en lugar de desaparecer de nuevo en la vida que conocía, se encontró caminando hacia las villas más pequeñas y privadas cerca del borde del complejo turístico, donde Allison y Leo se alojaban. No sabía lo que estaba haciendo. Todo lo que sabía era que cuando cerraba los ojos, todo lo que podía ver era a ese niño mirándolo, esperando una respuesta que había sido demasiado cobarde para dar. Cuando llamó a la puerta, fue Leo quien respondió. El niño parpadeó sorprendido y luego sonrió, dando un paso atrás como si hubiera estado esperando esto. Hola, papá. Las palabras provocaron una punzada en el pecho de Jonathan, pero no lo corrigió. No tuvo valor para hacerlo. Allison apareció detrás de Leo, ya con aire cauteloso, con los brazos cruzados sobre el pecho. No dijo nada, solo lo observó con atención. Jonathan se aclaró la garganta. Me preguntaba si podría pasar el día con él. Allison dudó. Jonathan. Solo quiero conocerlo. Su voz era más firme de lo que esperaba. Eso es todo. Allison lo observó durante un largo momento y luego, lentamente, asintió. Leo no esperó a que continuara la discusión. Tomó la mano de Jonathan, con una emoción que se desbordaba mientras lo arrastraba afuera. Vamos, tengo mucho que mostrarte. Jonathan se dejó llevar y siguió al niño hasta la playa, donde Leo inmediatamente se dejó caer en la arena y rebuscó algo en su pequeña mochila. Un segundo después, sacó un pequeño cuaderno de dibujo, lo abrió y lo sostuvo en alto para que Jonathan lo viera. Estos son mis dibujos, dijo con orgullo. Lo que más me gusta dibujar son dinosaurios, pero también dibujo naves espaciales. Quiero ser astronauta algún día.
Jonathan le quitó el libro y empezó a hojearlo. Los bocetos eran sorprendentemente detallados para un niño de 6 años, llenos de energía e imaginación. Se encontró sonriendo. «Eres realmente bueno». Leo sonrió radiante y se acercó más. «Mamá dice que tengo mucha imaginación. Dice que puedo ser lo que quiera cuando crezca». Jonathan tragó saliva. Tenía razón. Leo pasó a una nueva página y cogió un palo, arrastrándolo por la arena como si estuviera esbozando una nueva idea. «Creo que si voy al espacio, necesitaré un copiloto. ¿Podrías venir conmigo?» Miró a Jonathan con absoluta certeza. «¿Lo harías?» Jonathan dudó, sintiendo una opresión en el pecho. Había pasado toda su vida teniendo el control, siempre planeando su próximo movimiento, sin permitirse jamás ser imprudente. Pero allí estaba este muchacho, su hijo, hablando de un futuro que lo incluía como si fuera lo más natural del mundo. Como si siempre hubiera estado destinado a ser así. Se aclaró la garganta. «No sé mucho sobre naves espaciales voladoras». Leo se encogió de hombros. «Está bien. Te enseñaré». Jonathan lo miró fijamente, algo cálido se instaló en su pecho, algo extraño y desconocido. La atracción de la paternidad. Nunca se había considerado un padre. Ni siquiera había dejado que la idea se arraigara en él. Y, sin embargo, allí estaba, sintiendo algo más profundo de lo que podía explicar. El resto del día pasó como un borrón. Jugaron en la arena, construyeron castillos torcidos que Leo insistió que eran fortalezas y persiguieron las olas hasta que sus pies se mojaron. Hablaron de todo y de nada. Leo le contó sobre sus películas favoritas, sus comidas favoritas, la forma en que a veces pretendía que su cama era una nave espacial y cómo había estado esperando este momento toda su vida. Y Jonathan escuchó. Realmente escuchó. Por primera vez en años, no estaba pensando en negocios, mercados de valores o reuniones de directorio. No estaba pensando en la vida que había construido, ni en la que acababa de perder. Estaba simplemente presente. Ya era de noche cuando regresaron a la villa de Allison. Leo estaba exhausto. Su pequeño cuerpo se apoyaba contra el costado de Jonathan mientras bostezaba, con los ojos pesados por el sueño. Allison abrió la puerta y su mirada se movió de un lado a otro, con algo de cautela pero también innegablemente suave en su expresión. «Debería prepararlo para ir a dormir», dijo, pero Leo gruñó en protesta. «5 minutos más», murmuró, aferrándose al brazo de Jonathan. Jonathan dudó antes de mirar a Allison. «¿Puedo acostarlo?» Ella exhaló lentamente y luego asintió. Dentro, Jonathan ayudó a Leo a ponerse el pijama y luego se sentó en el borde de la cama mientras el niño se acurrucaba bajo las mantas. Leo parpadeó y lo miró somnoliento, su voz apenas era más que un susurro. «¿Te quedaste?» A Jonathan se le hizo un nudo en la garganta. «Sí, amigo». «¿Lo hice?» Leo sonrió, cerrando los ojos. Unos minutos después, su respiración se estabilizó, perdida en el sueño. Jonathan se quedó un momento más, mirando el rostro pequeño y sereno del niño que nunca supo que tenía. Un niño que lo había esperado. Un niño que, a pesar de todo, todavía creía en él. Cuando salió a la sala de estar principal, Allison lo estaba esperando. Lo miró con atención, cruzándose de brazos. «Él ya está apegado a ti». Jonathan se pasó una mano por la cara. «Lo sé». Ella dejó escapar un suspiro lento. «¿Y qué pasa ahora, Jonathan?» «Has pasado un día con él. Le has hecho creer que te quedas. ¿Pero y si no lo haces? ¿Y si te vas?» Jonathan la miró a los ojos, algo firme, algo seguro se estaba asentando en su interior. «No quiero irme». Allison lo observó, buscando grietas, dudas. «¿Y qué pasa con la vida que dejaste atrás? Tu esposa, tu negocio, todo lo que conlleva ser Jonathan Morris?» Exhaló. «No sé cómo solucionar nada de eso, pero sé que alejarme de Leo no es una opción». Se pasó una mano por el pelo. «Nunca había sentido este tipo de amor antes, Allison. No sabía que era capaz de sentirlo». Ella lo miró por un largo momento antes de finalmente asentir. «Si te quedas, quédate. Pero si alguna vez te vas,
Jonathan, no vuelvas. No dejaré que le rompas el corazón. Jonathan asintió y el peso de sus palabras lo afectó profundamente. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en su vida, sabía exactamente dónde debía estar. Jonathan se despertó con el sonido de su teléfono vibrando sin parar en la mesita de noche de su villa. El cielo todavía estaba surcado por los suaves tonos del amanecer y las olas del océano se estrellaban rítmicamente en la distancia. Gimió y se frotó la cara con las manos antes de coger el dispositivo. Se le hizo un nudo en el estómago al ver el identificador de llamadas. Número desconocido. Pero ya sabía de qué se trataba. Deslizó el dedo para responder, preparándose para ello. Jonathan Morris, una voz familiar del otro lado, chirrió con una excitación apenas disimulada. ¿Algún comentario sobre los informes de que usted fue padre de un niño secreto? Casi dejó caer el teléfono. ¿Qué? Su voz sonó aguda, cortando el silencio de la mañana. Oh, vamos, Jonathan. El periodista continuó con suavidad. Ya conoces el juego. Tenemos fotos tuyas con el chico en la playa. Varias fuentes confirman que su madre es Alison Martínez, una ex empleada del complejo turístico con la que tuviste una relación hace 7 años. ¿Le gustaría hacer una declaración antes de que esto se publique? El pulso de Jonathan latía con fuerza. Se puso de pie de repente y comenzó a caminar de un lado a otro de la villa. ¿Cómo consiguió esta historia? El personal del complejo turístico habla y los paparazzi escuchan. Hubo una pausa, luego una risa cómplice. Ya sabes cómo funciona esto, Morris. Podemos seguir con lo que tenemos o puedes darnos algo exclusivo. Colgó. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Esto era exactamente lo que Sofía le había advertido. Apenas había tenido tiempo de procesar su nueva realidad, de aceptar el hecho de que tenía un hijo y que ahora todo el mundo estaba a punto de saberlo. Necesitaba llegar a Alison antes de que ella se enterara por las noticias. Cuando llegó a su villa, su corazón latía con fuerza. Ella abrió la puerta con un suéter holgado y jeans, con el cabello ligeramente despeinado por haber dormido. En cuanto vio su expresión, entrecerró los ojos. ¿Qué pasó? Jonathan exhaló. Ya salió. La prensa lo sabe. Su cuerpo se puso rígido. ¿Sabe qué, exactamente? Todo. Apretó la mandíbula. Que tengo un hijo. Que eres su madre. Hay fotos de nosotros en la playa. Alguien les habrá avisado. Su rostro palideció. ¡Oh, Dios mío! Se volvió hacia la sala de estar, donde Leo seguía acurrucado en el sofá, abrazado a una manta, ajeno al caos que estaba a punto de desatarse. Jonathan, es exactamente por eso que nunca te lo dije. No quería esto para él. Entró y bajó la voz. Lo sé. Pero ahora no tenemos otra opción. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Lo agarró con vacilación y su rostro se ensombreció cuando vio la pantalla. Dejó que saltara el contestador automático. Un segundo después, volvió a sonar. Y otra vez. No se detendrán. Susurró, agarrando el teléfono con fuerza. Jonathan se pasó una mano por el pelo, la frustración iba en aumento. Había pasado toda su vida controlando las narrativas, asegurándose de que cada historia que se escribiera sobre él sirviera a su imagen, a su marca. Pero esto era algo completamente distinto. No se trataba de negocios. Se trataba de su hijo. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era Sofía. Dudó un momento y luego respondió, dime que no es cierto. Su voz era cortante, no había lugar para bromas. Dime que no me desperté con los titulares sobre el hijo secreto del amor de Jonathan Morris en todos los medios de comunicación. Jonathan cerró los ojos. Sofía, yo. Esto es exactamente lo que te advertí. Ella prácticamente gritó. ¿Entiendes lo que está pasando ahora mismo? ¿Sabes lo que esto le va a hacer a tu empresa? ¿A tu reputación? Jonathan exhaló lentamente. No me importa mi reputación en este momento. Ella se rió, pero fue una risa hueca, amarga. Por supuesto que no.
Porque estás demasiado ocupado jugando a ser el padre del año como para darte cuenta de lo mal que se va a poner esto. ¿Crees que la prensa se detendrá? Van a investigar todo. Van a perseguir a esa mujer. Van a perseguir a ese niño. Van a analizar cada detalle de tu relación. No es solo un escándalo, Jonathan. Es un desastre. Y tú me has arrastrado a esto. Se pellizcó el puente de la nariz. Sofía, nunca quise esto, pero está sucediendo. Su voz tembló levemente, pero se tranquilizó. Y tienes una opción. Puedes dejar que esto te consuma o puedes alejarte y apagar el fuego antes de que destruya todo. A Jonathan se le revolvió el estómago. Sabía exactamente lo que ella estaba diciendo. Podía volver atrás. Podía llamar a un equipo de relaciones públicas, redactar una declaración cuidadosa, negar cualquier implicación emocional y manejar la situación como manejaba todo lo demás en su vida. Podía fingir que no había sido más que un error imprudente, un paso en falso en su vida cuidadosamente calculada. O podía quedarse. Pero si se quedaba, no habría forma de deshacer lo sucedido, de alejarse, de borrar las consecuencias. Los titulares solo empeorarían. Y Leo, su hijo, crecería en un mundo que escrutaría su propia existencia. No puedo simplemente marcharme, dijo Jonathan finalmente, su voz ahora más tranquila, pero firme. Es mi hijo, inhaló Sofía con fuerza. Por un momento, no dijo nada. Luego, con una voz cargada de firmeza, dijo, entonces espero que valiera la pena perderlo todo por él. La línea se cortó. Jonathan se quedó mirando el teléfono durante un largo momento, sintiendo el peso de esas palabras en lo más profundo de él. Cuando se volvió hacia Allison, su expresión era indescifrable. Tiene razón, ¿sabes?, dijo en voz baja. Esto solo va a empeorar. Jonathan asintió. Lo sé. Ella se cruzó de brazos, estudiándolo. ¿Y aún así te quedas? Miró a Leo, que todavía dormía profundamente en el sofá, completamente inconsciente de la tormenta que estaba a punto de estallar. Y por primera vez, la elección no parecía una elección en absoluto. Me quedo. Dijo simplemente. Allison entreabrió un poco los labios, como si no estuviera segura de creerle. Pero después de una larga pausa, asintió. Entonces será mejor que estés preparada para lo que viene a continuación. Ahora el mundo parecía distinto. El sol empezaba a descender lentamente por el horizonte y arrojaba un resplandor dorado sobre la playa mientras las olas se acercaban, firmes e inmutables. Jonathan estaba sentado en la arena junto a Leo, la pequeña mano del niño envolvía la suya, los dedos pegajosos por el helado derretido del cono que había insistido en comerse antes de la cena. Todo se había movido a una velocidad imposible desde que se conoció la noticia. Las cámaras los habían seguido sin descanso, y los flashes estallaban como fuegos artificiales cada vez que salían de la villa. Los periodistas habían gritado preguntas que Jonathan se negó a responder, al principio. Pero no había forma de evitarlo para siempre. Había tomado su decisión y ahora el mundo necesitaba escucharla de sus labios. Había estado frente a ellos toda esa mañana, con el océano a sus espaldas, Allison a su lado. Su voz serena y firme. Sí, Leo es mi hijo, había dicho. Y yo estaré en su vida. Las preguntas habían sido incesantes desde entonces. ¿Y qué había pasado con Sofía? ¿Y su empresa? ¿Iba a dimitir? ¿Había estado mintiendo al público durante años? Había ignorado la mayoría de las mentiras y solo había dicho lo que importaba. No más preguntas. Esta es mi familia. Y ahora, el frenesí había comenzado a calmarse, aunque nunca desaparecería del todo. El mundo había pasado a su siguiente escándalo, a su siguiente distracción. Pero para Jonathan, nada volvería a ser lo mismo. Leo le apretó la mano y le dio patadas con las piernas hacia adelante. ¿Sabías que los astronautas pueden saltar muy alto en la luna? Jonathan sonrió y lo miró. Sí. Sí. Leo asintió con seguridad. Mucho más alto que en la Tierra. Por la gravedad. Jonathan se rió entre dientes. Eso es genial. Leo se giró para mirarlo, con expresión seria. De todas formas, vas a venir al espacio conmigo, ¿verdad? Jonathan sintió que se le cerraba la garganta,
La inocencia en la voz de Leo lo atravesaba como ninguna otra cosa lo había hecho antes. Había pasado años persiguiendo las cosas equivocadas, el éxito, el control, una vida cuidadosamente organizada que se había sentido tan sólida, tan intocable. Y, sin embargo, en el momento en que todo se desmoronó, se dio cuenta de lo frágil que había sido todo el tiempo. Le dio un apretón a la mano de Leo. Sí, amigo. Estaré allí. Leo sonrió y se volvió hacia el agua, satisfecho con esa respuesta. Jonathan exhaló lentamente y su mirada se desvió hacia Allison, que estaba a unos metros de distancia, observándolos. Ahora se veía diferente, más suave de alguna manera, aunque todavía había cautela en sus ojos. Había pasado años cuidándose a sí misma, protegiendo a Leo del mundo, de la decepción, del padre que nunca había estado allí. Y ahora, Jonathan podía ver que ella comenzaba a dejar ir lentamente ese miedo, aunque fuera un poco. Se puso de pie, se sacudió la arena de las manos y caminó hacia ella. Ella no se movió, no habló, solo esperó. Lo que dije fue en serio, le dijo. Me quedo. Ella lo observó durante un largo momento antes de asentir. Lo sé. Se pasó una mano por el pelo. Nunca esperé esto. Ella sonrió levemente, ladeando la cabeza. Yo tampoco. El silencio se extendió entre ellos, cómodo de una manera que nunca antes había sido. Finalmente, habló. Sofía la llamó. A Jonathan se le retorció el estómago, pero asintió. Me lo imaginé. Dejó un mensaje, dijo Allison suavemente. Dijo que no esperaba que cambiaras de opinión. Que ella esperaba que fueras feliz. Jonathan exhaló. La había perdido. Lo supo en el momento en que ella salió de la villa, en el momento en que le dijo que no sería la segunda. Luchó por ella, le rogó que se quedara. Pero al final, no se trataba de elegir entre su matrimonio y su hijo. Se trataba de elegir al hombre que quería ser. Y por primera vez en su vida, sabía exactamente quién era. Asintió y tragó saliva para aliviar la opresión en la garganta. Espero que ella también sea feliz. La mirada de Allison se suavizó. Ella te amaba. Le dedicó una pequeña sonrisa triste. Lo sé. No había nada más que decir al respecto. Leo se acercó corriendo a ellos, sin aliento por la emoción. Mamá, ¿puedo meterme al agua? Solo un ratito. Allison dudó. Miró a Jonathan y asintió. Solo por unos minutos. Leo agarró la mano de Jonathan y tiró de él hacia las olas. Vamos. Jonathan se dejó llevar, el agua les cubría los pies mientras Leo se reía, chapoteando frenéticamente. Y en ese momento, Jonathan se dio cuenta de algo. Por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar. Jonathan siempre había sabido adaptarse. En los negocios, en la vida, en cualquier situación que requiriera pensar con rapidez y tener control, prosperaba. Pero nada lo había preparado para esto, ser padre, asumir un papel que había existido durante 6 años sin él, tratar de descubrir dónde encajaba en una vida que nunca lo había incluido antes. Los días en el resort se convirtieron en algo desconocido pero reconfortante. Todavía se alojaba en su villa. Pero ahora, cada mañana, se sentía atraído hacia el bungalow de Allison y Leo, y llamaba a la puerta justo cuando Leo se estaba despertando. El rostro del chico se iluminaba cada vez que lo veía, con la misma emoción desbordante que si Jonathan no lo hubiera visto la noche anterior. Al principio, fue fácil dejar que Leo llevara la iniciativa, seguir el ritmo del chico. Pasaron tiempo en la playa, donde Leo construía castillos de arena y jugaba a que eran fortalezas para una guerra espacial intergaláctica. Jugaban a juegos de cartas cuyas reglas Leo inventaba en el momento, reglas que cambiaban cada vez que Jonathan estaba demasiado cerca de ganar. Hablaban de todo, de sus dibujos animados favoritos, del libro que le estaba leyendo su madre, del hecho de que odiaba los hongos pero que los comía de todos modos si los cortaban en trozos lo suficientemente pequeños como para que no pudiera verlos. Pero, por debajo de todo eso, el peso de la paternidad presionaba a Jonathan de maneras que no había esperado. Se encontró observando a Leo cuando el niño no lo estaba mirando, catalogando todas las cosas que se había perdido. La forma en que arrugaba la nariz cuando se concentraba,
La pequeña cicatriz en su barbilla que Allison le dijo más tarde que era de cuando tropezó con una alfombra que atravesaba la casa. La forma en que todavía abrazaba a su dinosaurio de peluche por la noche, aunque insistía en que era demasiado viejo para eso. Y luego estaban los momentos que le recordaban a Jonathan cuánto tiempo había pasado sin él. Una noche, estaban sentados afuera del bungalow, mirando cómo el cielo se oscurecía mientras las estrellas empezaban a aparecer. Leo había estado hablando de nuevo sobre el espacio, sobre cómo iba a ser la primera persona en vivir en Marte, cuando de repente miró a Jonathan, frunciendo el ceño. ¿Alguna vez pensaste en mí?, y preguntó Leo, con voz pequeña, vacilante. El corazón de Jonathan se encogió. No sabía de ti, amigo. Leo pateó la arena que tenía bajo los pies. Pero si lo hubieras sabido, ¿crees que hubieras querido ser mi padre? Jonathan nunca había sido del tipo que se emociona. Pero esto casi lo deshizo. Tragó saliva para quitarse el nudo que tenía en la garganta y extendió la mano para apartar un rizo de la frente de Leo. Sí, eso era lo que más deseaba. Leo sonrió ante eso, pero las palabras se quedaron en la mente de Jonathan mucho después de que el niño se fuera a dormir. Nunca antes había pensado en la paternidad, nunca se lo había permitido. Y, sin embargo, ahora que estaba allí, no podía imaginarse marcharse. Pero querer ser padre y saber serlo eran dos cosas muy diferentes. A la mañana siguiente, se encontró solo con Allison en la pequeña cocina de su bungalow, mientras que Leo seguía durmiendo en la habitación contigua. Ella estaba preparando café, con movimientos silenciosos y precisos. Y por primera vez en días, no llenaban el silencio con discusiones o tensión. Jonathan exhaló, frotándose la mandíbula con una mano. Siento que no tengo idea de lo que estoy haciendo. Allison lo miró y arqueó una ceja. Bienvenido a la paternidad. Él soltó una risita entrecortada y sacudió la cabeza. Extraño mucho. Lo hiciste, dijo simplemente, sin edulcorarlo. Pero ahora estás aquí. Y eso importa más de lo que crees. Dudó antes de volver a hablar, las palabras le parecían demasiado fuertes, demasiado crudas. Quiero hacer esto bien. Pero ¿y si no soy suficiente? ¿Y si la cago? Allison sirvió café en 2 tazas y se apoyó en el mostrador, mirándolo. La cagarás. Dirás algo incorrecto. Te perderás momentos por el trabajo o porque no entiendes lo que necesita en este momento. Pero ser padre no se trata de ser perfecto, Jonathan. Se trata de estar presente. Todos los días, incluso cuando es difícil. Jonathan la observó, el cansancio en sus ojos, la fuerza silenciosa que portaba como un escudo. Ella había hecho esto sola durante tanto tiempo. Y ahora él estaba entrando en algo que ella había construido sin él, tratando de encontrar un lugar en una vida que nunca antes lo había necesitado. No quiero ser otra cosa. Tiene que sobrevivir. Jonathan admitió. No quiero que él sienta nunca que soy algo temporal. Allison asintió lentamente. Entonces no te preocupes. Era así de simple. Y eso era imposible. Más tarde ese día, Jonathan llevó a Leo a la ciudad, lejos del complejo turístico, lejos del fotógrafo que aún esperaba otro titular. Fueron a un pequeño café y se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Leo saltaba en su asiento mientras bebía un batido de fresa. «Sabes», dijo Leo entre sorbos. «Mamá siempre decía que mi papá estaba muy ocupado dirigiendo empresas y haciendo grandes negocios y esas cosas». Jonathan sonrió. «Es cierto». Leo apoyó la barbilla en su mano y lo miró. «Pero ahora no estás demasiado ocupado». Jonathan sintió que algo se le oprimía en el pecho. «No», dijo en voz baja. «Ya no». La cara de Leo se iluminó con una sonrisa. «Bien». «Porque tengo muchos planes para nosotros». Jonathan se rió entre dientes. «Ah, sí». ¿Cómo cuáles? Leo se lanzó a enumerar grandes aventuras. Cada uno más grande y más imposible que el anterior. Y Jonathan escuchó de verdad, dejando que la calidez de la conversación los inundara. Cuando regresaron al complejo turístico, Allison los estaba esperando en el porche, con los brazos cruzados y una mirada divertida mientras observaba a Leo prácticamente saltando junto a Jonathan, hablando a 1000 por hora.
Se tomó un batido entero. Jonathan dijo secamente. No me hago responsable del bajón de azúcar que se avecina. Allison sonrió. Oh, estás aprendiendo. Leo entró corriendo, ansioso por contarle a su madre todos los detalles de la tarde, dejando a Jonathan y Allison parados juntos en la luz que se desvanecía. Ella lo observó durante un largo momento y luego asintió levemente. ¿De verdad te quedas? Jonathan sostuvo su mirada, firme esta vez, sin vacilaciones. Sí, lo soy. Ella no sonrió, pero algo en su postura se suavizó. Bien. Jonathan exhaló, mirando hacia el bungalow donde su hijo seguía hablando, todavía emocionado, todavía creyendo que esta vez su padre no iría a ninguna parte. Y por primera vez en su vida, Jonathan supo que esa creencia finalmente estaba justificada. Jonathan siempre había pensado en su vida en términos de control. Cada decisión, cada movimiento, cada plan cuidadosamente estructurado había tenido como objetivo asegurar la estabilidad, el éxito y un futuro que siguiera el modelo que él mismo había diseñado. Pero, de pie en el porche de una pequeña casa que acababa de comprar cerca de la costa, mientras observaba a Leo correr por el jardín con una nave espacial de juguete en la mano, se dio cuenta de algo. Nunca había tenido el control de la situación. Ni por destino ni por amor. No era una de las cosas más importantes. Las últimas semanas habían sido un torbellino. La tormenta mediática no había desaparecido por completo, pero había disminuido y había dado paso a nuevos escándalos más dramáticos. Su empresa se había visto sacudida. Los inversores cuestionaban su criterio y los miembros del consejo de administración indagaban sutilmente si esta distracción afectaría su liderazgo. Jonathan les había dado a todos una respuesta sencilla e inquebrantable: esto no es una distracción. Esta es mi vida. Y por primera vez, había tomado una decisión que no se basaba en la imagen o en el control de daños, sino en lo que realmente quería. Había renunciado a su función de director ejecutivo y había anunciado una licencia temporal. La junta directiva no estaba muy contenta, pero no tenían otra opción. Había construido ese imperio y volvería cuando estuviera listo. Pero ahora mismo tenía algo mucho más importante en lo que centrarse: Leo. Jonathan había comprado la casa en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde Leo podía correr descalzo por el césped y donde el océano estaba lo suficientemente cerca como para verlo desde el porche. No era una mansión, nada parecido a las elegantes e impersonales propiedades que Jonathan había ido reuniendo a lo largo de los años. Era un hogar, un lugar para empezar de cero. Oyó el crujido de la grava detrás de él y se giró para ver a Allison saliendo al porche con 2 tazas de café en la mano. Le entregó una sin decir palabra, apoyándose en la barandilla a su lado. Últimamente habían adoptado un ritmo relajado, sin más tensión, sin más incertidumbre. Aún había cosas de las que no habían hablado, aún había heridas que no se habían dicho. Pero por ahora, eso era suficiente. Leo corrió hacia ellos, sin aliento, con el rostro radiante de emoción. Papá, mamá, hice un plan para nuestra nave espacial. Lo vamos a construir juntos. Jonathan enarcó una ceja y tomó el papel que Leo le puso en las manos. Era un dibujo caótico pero entusiasta de una nave espacial, con monigotes en los que aparecían Leo y papá. Él sonrió. Esto es impresionante. Leo asintió con seriedad. Creo que podemos empezar hoy. Jonathan se agachó para ponerse a su altura. ¿De verdad quieres construir una nave espacial? Leo sonrió. Sí. Bueno, quizá no sea uno real todavía. Pero podemos empezar con un modelo y, cuando sea mayor, haremos uno real. Jonathan estudió el papel y sintió que algo cálido e inquebrantable se instalaba en su pecho. Entonces, empecemos ahora. Leo aulló de emoción y salió corriendo a buscar suministros, dejando a Jonathan y Allison allí de pie observándolo. Ella tomó un sorbo de café, sonriendo levemente. ¿Realmente estás haciendo esto? Jonathan la miró, luego miró a Leo y asintió. Sí, lo soy. No se quedó, no hizo un esfuerzo. Elegía esta vida todos los días. Su teléfono vibró en su bolsillo, y por primera vez en su vida, no sintió la necesidad de mirarlo. Pero cuando vio el nombre en la pantalla, dudó. ¿Sofía? Allison se dio cuenta. Deberías tomarlo.
Él asintió y se alejó, respondiendo en voz baja. «¿Sofía?» Hubo silencio del otro lado por un momento antes de que ella hablara. Su voz ya no sonaba enojada, solo cansada. «Vi tu comunicado de prensa». Jonathan exhaló. «Lo dije en serio». «Lo sé». Hubo una pausa y luego un suave suspiro. «Quería odiarte por esto, Jonathan. Por cómo resultó todo. Pero no lo hago». Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Sofía?» Solo necesitaba llamar. Ella me interrumpió. «No para arreglar nada. No para discutir. Solo quiero decirte que ahora lo entiendo y espero que seas feliz». Jonathan cerró los ojos por un momento. «Espero que tú también lo hagas». Otro silencio, luego un silencioso adiós. Cuando colgó, sintió que algo en su interior se calmaba. El último trozo del pasado finalmente se desmoronaba. Se volvió hacia el porche, donde Allison lo observaba con expresión indescifrable. «¿Todo bien?», preguntó ella. Él asintió. «Sí». Leo volvió corriendo, con los brazos cargados de cartón, cinta adhesiva y todos los materiales que había conseguido. «Papá, vamos a construir». Jonathan se rió, se agachó y le revolvió el pelo a su hijo. «Está bien, amigo. Empecemos ahora». Y mientras estaban sentados juntos bajo la cálida luz de la tarde, armando una nave espacial que nunca despegaría de la Tierra, Jonathan se dio cuenta de algo. Por primera vez en su vida, no estaba persiguiendo el éxito, no estaba calculando su próximo movimiento, no estaba tratando de controlar el futuro. Lo estaba viviendo. Y estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta, realmente ayuda al canal. Y si quieres más historias conmovedoras y emotivas como esta, presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ninguna publicación. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este artículo. Me encantaría escuchar tus reacciones. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima historia.